La historia de la medicina forense comienza 3000 años antes de Cristo en Egipto, con el experto médico forense Imhotep. Imhotep fue la más alta autoridad judicial del rey Sócer y además el arquitecto de la gran pirámide Sacra. Los errores profesionales eran castigados seriamente, pero en algunas ocasiones esos errores eran tan graves que los médicos eran llevados al río Nilo para que fueran comidos por los cocodrilos. Finalizada la época egipcia, nos trasladamos a la época de Mesopotamia, en donde el código de Hammurabi en Babilonia, 1700 años antes de Cristo, y el código de los hititas, 1400 años antes de Cristo, constituyen pruebas tempranas entre la medicina y la ley. Vámonos ahora para Roma. El cuerpo de leyes más importante de la era precristiana era sin lugar a dudas la legislación romana, la cual estaba incluida en las 12 tablas. Esta era bastante importante ya que 451 años antes de Cristo duró 9 siglos. En estas tablas estaban contenidas las normas relativas a la responsabilidad del enfermo mental, además de la duración del embarazo. Después de Roma nos trasladamos a la Edad Media, en donde el Código Justiniano aparece en los años 529 y 564 de la época cristiana, donde coincide con la declinación del Imperio Romano. Allí se establecía la práctica de la medicina, la cirugía y la obstetricia. También se imponían penas por la malpraxis y se establecía el papel del médico experto que colaboraba con la administración de justicia. Ahora bien, al día de hoy existen principios de los médicos establecidos en los códigos modernos. 1000 años después de la caída del Imperio Romano, se estancó la cultura y dio la Edad Media. Sin embargo, en el siglo XIII, en China se encuentra un documento muy importante médico legal llamado Ziyuan Lu, escrito por un juez en donde contenía las lesiones y la clasificación de las mismas, lo que las producía y la gravedad que podían tener según la ubicación que tuvieran en el organismo. Seguimos con el Renacimiento. En 1507, bajo el auspicio del obispo de Bamberg, Alemania contó con un completo código penal. 30 años después, el emperador Carlos V desarrolló un código llamado Carolino. Este código establecía que los médicos expertos deberían ayudar a los jueces en casos de homicidios, ahorcamientos, envenenamientos y otro tipo de lesiones. En la segunda mitad del siglo XVI empezaron a aparecer trabajos sobre la aplicación del conocimiento médico a soluciones de problemas legales. La primera cátedra de medicina fue realizada en el año 1580, en donde la colonia se ve obligada a estudiarla. Ahora bien, la medicina legal es prácticamente heredera de la época del Renacimiento gracias a los trabajos de Ambrosio Paré en el siglo XVI, que también se vuelve doctrina gracias a la obra de Condiciones médico-legales de Pablo Sacher. Bien, la primera autopsia en México fue realizada el 6 de octubre de 1648, gracias al maestro José de Correa, quien dio el cadáver de un ajusticiado. En el Hospital Juárez surge el profesor Luis Hidalgo, gran precursor de la medicina legal mexiquense. También escritor del libro Compendio de Medicina Legal, y el cual contiene nuevas corrientes del pensamiento de medicina legal. Bien, en México existen dos tipos de médicos forenses. Los primeros son los dependientes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, encargados de realizar las necropsias y las valoraciones definitivas de lesiones. Ellos son los adscritos al CEMEFO. Los segundos son los adscritos a las delegaciones dependientes de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, quienes se encargan de hacer la clasificación de lesiones, determinar la edad, realizar actas médicas y determinar el estado psicofísico en que se encuentra un cuerpo.